No, nunca es tarde para ser fan de la adrenalina. Bienvenidos a una nueva entrega de Stall. Nueva continuación, digámosle, porque partimos contando un poquito en el capítulo pasado sobre los Trip Reports del 2025. Escuchamos 3 Trip Reports, ¿cierto? Vimos también el Stall del capítulo y aquí en este capítulo tenemos una nueva sección que estamos estrenando también, más 2 Trip Reports muy entretenidos, ¿cierto, chicos? Sí. Sí, se viene este nuevo capítulo. Bienvenidos al capítulo. Así que bienvenido al nuevo capítulo. Espero que les gusten y sigan compartiendo, sigan estudiando y vamos a escuchar todo lo que se viene ahora. ¡Yeah! Oye, ya, vamos a una nueva sección, ¿o no? Esta es la nueva sección. A ver, vamos a probar esto porque en verdad no lo ensayamos. Sí, ¿Ah? hagámoslo, sí. Yo cómo hago aquí. ¿Quién va a Acá. compartir? ¿Compartes Yo tú? voy, yo sé. Dale. Acá. Acá. Bueno, ¿cómo se llama esta sección? Esta sección se llama Recorramos el mundo. No, ¿cómo fue el nombre que le puse? No, era No, mira, sí. viajemos con RCDB. Vamos a estar. Bueno, esta es la. Hablamos de esto en el primer capítulo. Así que si alguien lo escuchó. RCDB, que en el fondo. ¿Se ve, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. es la base de datos de montañas rusas que nosotros al menos confiamos más. Hay otras, Coasterpedia y otras más, pero esta es la que nosotros al menos usamos más cuando queremos saber datos de montañas rusas. Entonces lo que vamos a hacer es, ustedes van a decir un número del 1 al 5. No se vayan en volar. Dale, a ver. 3. 3, ya. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3. Y va a salir una random roller coaster y vamos a hablar un poco de ella. Nos salió Kukuk Madden Hilaire. ¿Qué cosa? El parque, no, probablemente lo dije pésimo, eso de ser como Kyuhyuk Madenciyer Vialand en Estambul, Turquía. El status operating, de eso es lo más importante, pero no quería que me saliera alguna que estuviera muerta, sino que una que estuviera funcionando. Su layout es Big Apple. El manufacturer sí lo conozco, al menos de todo lo que está ahí, bueno, conozco Estambul, o sea, me suena a Estambul y SBF, que es un manufacturer de atracciones más bien como familiares. Así que no sé Sí. si, porque no tiene fotos, pues no. Sí, Ah, sí, pues ahí sí está. tienen Está fotos. buscando. Entonces, mira, Muy bien. mira. Es como un trencito familiar, caro. Es muy, muy, muy de niño. Pero esos rieles se ven tan inseguros. El- No. ¿Cómo lo Soy- haríamos para subirnos? ¿Irían a una montaña rusa en Turquía, en Estambul? No sé se cuál es. No, parece. Se no parece a sé una si que hay en planearía Mampato, mi ¿no? viaje. Mampato, sí puede ser. Sí, claro, no sé si diría, oye, vamos a. Mira, Estambul tiene 3 montañas rusas. ¿Y cómo se llama el parque? A ver. Vía Land. Vialand. Hoy operando desde el Vialand. 2013. O sea, un parque de Wow. Claro. verdad. Y tiene una onda media Portaventura, ¿no? Se pusieron ahí un. Oye, está bonita la entrada. Un pájaro Sí, loco. sí. Tío, con un especie de pájaro loco, que no sé, es como un pájaro libre este. Más que loco. Eh, Tiene un cine. Tiene un drop tower. Una carrera. Sí, Ya, claro, nuevamente, claramente es un parque más, mucho más familiar. Claro. más familiar niños. En fin, Eso. mira, igual. Qué Mira. buena. Igual hay producción. El pato, Era un hay pato. un Era un pato. pato, ya, El pato mascota. El, turco. el pato turco. Claro, y un par de flat rides. Tiene 3 montañas rusas y Nefes Kessen es Es la la más más extrema. extrema. Pero, Mira, la pero buena. no nos estamos enfocando en esa. Nos estamos No, no. enfocando en. Sí. ¿Cómo No es? sé cómo se lee. ¿Kukuk? En Kukuk Madensiler. Esa es la montaña rusa del día. Tiene 0 inversiones, obviamente. ¿Cuánto dura? ¿Tiene Sus ese dato? elementos, Chainlift Hill. No sale cuánto dura. Nada, no tiene ninguna No tiene información. nada que Gracias, Roller construir. Coaster Database, por toda la información que nos entregan. Y es de SBF, que bueno, SBF, si ven, igual ellos desde 1952 que hacen, y es italiano, así que de la tierra de Don José, y deben tener, igual tienen hartos tipos. Tienen 470 montañas rusas. No, sí, Discúlpame, ellos son. Pero discúlpame. siempre el mismo estilo, diría yo. Como Extintas más de niño. 397. Eh, Bueno, tienen, tienen entonces 74 montañas rusas vigentes, lo cual me parece muy bien por SBF. Así que eso fue la montaña rusa
del capítulo. Bravo. Bien, iremos puliendo, ¿no es cierto? Iremos puliendo esta Sí, yo sección. no les dije cómo lo iba a hacer, así que todo fue sorpresa. Así que bien, bien, bien. Pero se agradece conocer el mundo a través de las montañas rusas. Yo creo que Imagínate, están en Estambul, quieren sumar 3 credititos, sí, pues ya saben dónde ir. ya saben dónde ir. Busquen al pato, busquen al Vialand. pato. Vialand. El pato de Y se Viala. tienen que subir a Kusukuk. Ya listo, no me acuerdo cómo se llama. Dale. Ya, Siguiente sigamos. report. Después de este intermedio, sigamos con los trip reports, que ¿Qué nos va? quedan 2. Amigos estolianos, me encuentro acá en Flamingoland. A ver si pueden escuchar ahí a Velocity, que está al lado mío. Flamingoland, bueno, se encuentra en Yorkshire, aquí como le gusta a los británicos, todo algo con apellido Shire. Un parque bien especial, la verdad. Vamos a dejar que parta. Uf. Es un parque bien especial, tiene 8 montañas rusas, de las cuales pude hacer 7 porque lamentablemente, o bueno, fortuna mía, Hero, que es una montaña rusa de San Perla estilo Volare, hoy no está operativa y tiene la fama por ser una de las peores montañas rusas del mundo, bien dolorosa. Por eso digo que pues, afortunadamente tuve la suerte que no estuviese abierta también. El parque muy tranquilo, bueno, viene un lunes ahora de septiembre y la verdad que no he hecho fila para nada, todos 0 minutos. Tiene una variedad bastante buena de montañas rusas, varias de ellas San Perla. Mi favorita creo que es Sick, que es de Intamin. Bueno, siempre hay Intamin, ¿verdad? Para mí son como las mejores montañas rusas. Y a pesar de ser una montaña rusa con 10 inversiones, que es algo que generalmente yo no me gusta mucho, me gustó intensa y no era brusca como su símil, que es Colossus en Thorpe Park. El parque además bueno, tiene un zoológico al lado, sí tiene un enfoque bien harto, de hartas partes, de hartas secciones como para niños, pero al tener también estas 7 montañas rusas, que yo diría 4 de ellas son del estilo extrema, también trae como otros públicos. Así que ha sido una buena experiencia, elegí bien venir hoy, me tocó buen clima, no ha llovido, lo cual también es extraño. Así que eso, adelante estudios y sigan estoleando. Muy bueno. Eso es, Flamingo Fuiste Land. solo. Solo. A ese, ¿Y en fue qué solo, momento grabaste ese audio? cuando estaba, ya había subido un par de montañas rusas y eran como las 10 de la mañana. Era como, no, solo para llegar allá fue todo un periplo, porque desde Manchester no era fácil, fueron como 3 horas y media, incluyendo buses, tren, micro. No es un parque que está como tan a la mano, la verdad está bien no a la mano. Pero así todo como, claro, era un lunes y de verdad que no hice fila por nada. Eran las 2 de la tarde y ya estaba listo. O sea, ya había hecho todo, ya había repetido un par, no había casi nadie de gente. Y estaba todo funcionando menos mal, excepto, claro, la Volare, que menos mal que no, porque se veía muy dolorosa y creo que nunca he hecho, es como unas cápsulas que uno va como afirmado, como volando, así como la que hoy día ustedes hicieron, claro, Fly, pero Fly es como la mega macro evolución de ese estilo, pero esta es como partieron y claro, se ven como que los giros se veían todos como súper cerrados, ¿no? Como que no había como uno salir con tortícolis de eso. Sí, Bien, pues algún otro datito del parque, creo que tenemos Parque por de ahí. 1959, así que también antiguo, un poquito más nuevo que Drayton Manor. Está en Malton, que como decía, es como para la costa este de Inglaterra. Tiene el zoológico, que obviamente, claro, Flamingo Land, su logo es un flamenco, y la colonia de flamencos fue como la primera en estar ahí dentro del zoológico. El zoológico en verdad es súper grande. Eh, yo en general no promulgo mucho zoológico, pero en verdad se veía como un buen lugar para ir, como que tiene harto espacio. Tiene 8 montañas rusas, claro, y entre esas está esta que es bien interesante, Mumbo Jumbo, que tiene un récord mundial, o tuvo el récord mundial de la montaña rusa con la caída más empinada, a 112 grados. Que hoy obviamente ese récord lo tiene TMT, con creo que es 121,5
¿cómo se llama? En el mall. El mall. En el mall, el Sí. Dreamland, sí, ¿cómo se llama? De Nueva York. Y claro, tenía como este tipo de montañas rusas, claro, que en su minuto, claro, que fue como el récord mundial así en el mundo de la caída más. Y tenían aquí como el papelito del Guinness, del World Records, que justamente, claro, esa es la caída. Sí. Así que no, Wow. y entretenía, así como, claro, era que una montaña rusa que te ponían de lado, te ponían como de cabeza, tenía un stall también entre medio. Eh, Así que no, bien, bien interesante el parque en sí, como que no sabía qué esperar. Y claro, bacán como haber hecho también ese parque que me faltaba también. Que, que dentro de UK creo que ya, claro, he ido a 1, 2, 3, a 5. Claro, 5. Sí, sí, ya nos quedó claro en tu audio anterior que este es mi Puedo quinto repetirlo. parque. Claro. Ya, pero bueno, bien. O sea, yo creo que también, ojo, para mí, para destacar, cuando uno, o sea, si quieren hacer estos viajes, pueden ir en grupo, pueden ir solos, pueden ir con la familia. Yo creo que eso Sí. también es un punto bastante positivo, ¿no? O mandan, Organícense mandan, nomás y vayan. mandan a la familia para un lado y ustedes se van para otro. Y Al ustedes sean parque. para otro, Sí. Estoy exactamente. bueno en ese punto porque si tenemos para todas las recetas si quieren, o sea, el que quiera viajar solo, ningún problema que me escriba y yo le digo, el que quiere ir con la señora y el hijo, ahí está don José. El que Sí, quiere ir con sí, sí. amigos, Mario. El que quiere ir con familia, Mario también. Así que tenemos todas las... Hay gente que dice, no, porque voy a ir a un parque solo. Yo he ido varias veces a un parque solo y la verdad la experiencia ha sido bastante buena. Sí, Obviamente falta de repente como con qué comentar, pero uno igual va conociendo gente como cuando tú estás arriba de la montaña rusa, te habla un extraño Al lado. y después te sigue a la casa, pero nada más, o sea, muy tranquilo. Y bueno, yo voy a corregir, ese fue mi sexto, po, porque obviamente quinto fue Drayton Manor, que fue en julio, y este era el sexto, en septiembre. Así que sí. Creo que ya no quedan más parques en... me queda Adventure Island y me queda Legoland. Legoland. Ah, sí, 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 sí. Yo voy Legoland. contigo, Legoland. A Legoland, que tengo muchas Eso, ganas de ir. Sí. Pero ahí sí sí. tenemos que ir. Ojalá con un niño. Sí. Sí, José pasa Ah. no, Fede. No, sí, pero Bueno, feliz. bueno, veamos para llevarlo a Legoland. Muy bien, muy bien. Pero sí, vamos súper bien. Último trip report. El último y Ahí el va. más particular, ¿no? Veamos. Hola, hola, aquí estamos. Les habla José, uno de los integrantes de The Stall Project, junto con Alejandra y Angelo, dos amigos aquí. Todos vivimos aquí en Italia y hoy día vinimos a ver un parque bastante particular. Entonces, yo le voy a preguntar primero a Alejandra que nos cuente qué es este parque, qué es esta cosa rara que vinimos. Hola a todos, vinimos a un parque muy chévere porque es un parque de diversiones que no usa electricidad, usa solo energía mecánica, física para todos los juegos, que igual están muy chéveres, muy rápidos, se siente mucha adrenalina a pesar de que piensas que no va tan rápido, sí va bien rápido. ¿Y dónde estamos ahora, Angelo? ¿Cómo se llama este lugar particularmente? ¿Hostería? Ai Pioppi y es en el norte de Italia, cerca de Treviso. Y es muy entretenido, muy físico también. O sea, es un lugar para niños y decimos de 10 años arriba y adultos y nos divertimos bastante. Ok, ahora la gran pregunta, ¿cuál fue el juego que más les gustó? Partiendo por ti, Alejandra. No me acuerdo el nombre, pero como rodadero que tenía... Un rodadero. ¿Cómo se llama? ¿Rodadero? Sí, no se llama rodadero. En Colombia se llama rodadero. Bueno, que era una tabla de metal que giraba como sobre unos rollos de metal. Entonces ibas cogiendo velocidad hasta llegar al final. Hasta estrellarte. Hasta estrellarte contra Y me caí. Exacto, hasta Angelo se cayó. Ese fue mi preferido. Y para ti, Angelo, ¿cuál fue el preferido? Hay dos. El último que hicimos, que es la centrífuga, donde básicamente hay personas que con la bicicleta dan energía y una o dos personas sentadas en este juego prácticamente sienten la fuerza centrífuga. Desde eso el nombre. Muy bien, muy bien. Y para ir cerrando, una pregunta particular de sus países. Alejandra, si uno es un fanático de las montañas rusas y los parques de entretención en Colombia, ¿a qué lugar tiene que ir?
Hay dos. En Bogotá, Salitre Mágico, que tiene unas buenas montañas rusas. O en la zona cafetera, el Parque del Café, que también tiene buenas montañas rusas y unas de agua también muy chéveres. Perfecto. Y en tu caso, Ángelo, oriundo aquí de Italia, ¿cuáles son los parques que alguien que viene a Italia no puede dejar de ir? Bueno, yo creo Gardaland, aquí en el norte. Después hay Leolandia, no sé, hay otros parques de diversiones. ¿Y tu favorito? A mí me gusta Gardaland, me gusta bastante. También me gustan parques temas más acuáticos como con deslice, eso. Ok. De eso creo al sur hay Odisea 2000, que es también chévere para visitar. Perfecto, muchas gracias y hasta el próximo stall. Chao, chao. Chao. Qué internacional. No, viste, Sí. pero con harto ¿Cómo le dato, le muy agregaste rico este. culturalidad? Sí. Absolutamente. Buen cierre, buen cierre. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Cada uno pudo ahí comentar de sus países, que también no sabía si lo íbamos a agregar o no, pero qué bueno que lo pudimos escuchar. Y como dato de esta hostería y Piopi, la verdad es que cuando uno le gusta esto, siempre sale en los rankings o en los listados de lugares de Italia a visitar como de montañas rusas. Pero efectivamente es casi como un restaurante. Por eso, que- hostería, ¿qué significa? No, la hostería es un tipo ¿Es un como hostal? No, no es un hostal, pero la hostería es como un tipo de restaurante, básicamente nace como eso. Pero en toda Ya, Italia. No solamente ahí, sino que en cualquier lado. Sí, 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 y que luego se va. Vamos a O sea- corroborar ese dato porque No, pero hostería sí, hay distintos lugares de comida que se llaman hostería Ya. y alguna Ok, cosa. ok, ya. Y estos fueron ampliando y fueron como decirlo, en el patio creando todos estos juegos. Es un caballero que se llama el Nono Bruno, El Nono Bruno, qué que tiene grande. 88 años. Y lo vi ahí, estaba presente el Nono Bruno. El Nono Bruno Oh, ha ido creando viejo estos loco. juegos. Claramente él tiene toda la técnica, sabe utilizar, ¿no es cierto?, trabajar el metal. Y básicamente ha ido construyendo todos estos juegos que, como decían ahí, ocupan la fuerza humana. O sea, tú tienes el riel, tienes la montaña rusa, pero tú empujas el carro. Hasta ahí está el Nono ¡El Nono Bruno. Bruno! Ahí está el Nono Bruno. Y Y él es el que hace las montañas rusas. él las hace, pues él las ha inventado, Nah. las ha diseñado y las implementa él. O sea, todos los juegos. Entonces tiene desde resbalines gigantes que ha creado hasta estos juegos que son efectivamente y que Que le piace. Pero ¿cómo es un juego? oh, al mira, hay final? toda una entrevista al Nono Bruno. De repente va a salir bañándose el Nono Bruno. Esta está subiendo de No, tono no. cada vez. No. Sí. Por favor, Nono Ya, Bruno, paramos. Nono Bruno, por favor, Ahí cálmate. está, mira. Sí, pues ahí ese es Oye, unos resbalines ¿certificado? gigantes que tú ¿Certificado subís como todo? 3 pisos y en una escalera y cae. ¿En IAPA esto Eh, está dentro de IAPA? ¿Está dentro de la Sí, no, es asociación? que eso es lo impresionante, que sí está, y de hecho cuando organizan viajes a Italia, estos típicos grupos que organizan viajes para ver los principales parques Van para allá. del país, siempre incluyen también esta hostería. Quiero ser Entonces, como no, el mono. bien, la hostería está abierta desde 1969, así que imagínate, pues, más de 50 años. Sí, pues. Mira ese era el No, io sono rodadero Bruno, que decía sono Alejandra. l'ideatore e l'esecutore di questo parco ecologico. Ah, ok. Parque Y ecológico. adentro vas pedaleando Nada. para girar. Magari osservando un movimento in natura. Ya me che dieron ganas de c'è, ir. un ramo che si abbassa, ¿Y un cuánto cielo queda che lejos vola. de Milán, E di José? conseguenza mi sorge No, Ponle bien pausa. lejos, bien lejos. magari quel movimento Yo creo que pausalo che porque potrei con el anche fare un audio. gioco. ¿Y la entrada? No, mira, eso lo otro positivo. La entrada es gratis. Nah. O sea, tú pagas Por lo juego. que consumes en la comida. La hostería, ahí lo busqué para que después no Me estáis digan que. leseando. O sea, Pero solo la comida. básicamente la hostería es un lugar eso, de una trattoria, venden comida y esto le sumaron esta parte de parque. Y no, o sea, nosotros pagamos lo que consumimos de comida. O sea, el Que símil de ir al Bavaria. sí, Y están los sí, juegos pero con atrás juegos de de ese una nivel, parrilla. po. Pero juegos de ese nivel. a eso voy. Claro, Sí. con juegos de ese nivel.
¿Y cómo los Entonces, mantiene? no, muy entretenido. 40 Tienen 3 euros el montañas ñoqui. rusas. Claro. Claro, péndulos, cosas así. Y me acuerdo que cuando nos subimos a esta centrífuga que menciona Angelo en el audio, estaba el Esa. nono Bruno ahí mirando, estaba ahí al lado y empezó a decirnos como, parece que creo que voy a tener que aceitar mañana esta máquina porque creo que está... Y nosotros como, ¿qué? Nono Bruno, no se le olvida aceitar Y tú en la mitad de la cuestión así la como, centrífuga. no, Bruno, no me diga eso ahora. No, pero sí, se puso al lado de nosotros y empezó Oye, a increíble. comentarte la historia de cómo había armado el juego y de qué se trataba. Y decía, no, estos engranajes que tiene y Oye, con muy la bonito. bicicleta. Así Demasiado. que no, si tienen la oportunidad, es bien alejado de Milán, es más cerca ¿Cuánto de es? hecho Sí, de no lo Venecia. dijiste. ¿Cuánto es? ¿Qué cosa? ¿A cuánto está en Milán? No, 2 horas y media, 3 horas, lo bajo, En en auto. auto. Y En obviamente auto. en tren no hay No, es que cómo tienes que irle. llevar, es que es más o menos casi llegando a Venecia y después tienes que subir hacia como, bueno, Treviso, que hacia allá, hacia la parte de arriba, como hacia los Alpes, podríamos Suiza. decirlo. Pero bueno, Como con está bien Suiza. oculto ahí, entonces, claro, me imagino que la gente, ahora está cerrado porque por temporada de invierno ya no Claro. tiene mucho sentido cierra, pero en verano, con buen tiempo. Muy entretenido. Con juegos para niños y no tan niños de todas las edades. Como Muy decía bonito. Angelo, más grandes, sí, de repente para poder jugar. De repente había, o sea, llevar el carro en la montaña rusa, empujarlo hacia arriba. Había algunos que en verdad eran entre 2 personas, si no, no te lo podías, ¿no? Si requería igual su No, fuerza. notable. Bien chévere, Sí. como dijo Alejandra. Muy chévere, muy chévere. Sí. Nosotros en nuestro hispanohablantes, ¿no? Abiertos a todo el mundo, a toda Latinoamérica, a toda América, porque toda América habla también español. Bad Bunny. Ya lo Bad sabemos. Bunny. Y el Bad Gracias Bunny. Bad Bunny, gracias Bad Bunny. Nos Oye, recordaste que todos hablamos español. buen reporte. Muy Me dio ganas de bueno. ir a verla. Sí. Sí, porque es una experiencia súper única. Así que ya saben los que quieren experiencias únicas. Espérate, y cuando tú le dices a Alejandra y a Angelo, Sí. oye, vamos a ir a un restaurante, pero tiene unos jueguitos. ¿Cómo fue el pitch? La verdad es que, mira, pero para que vean, este era un viaje que habíamos planificado, fuimos a despedir a una compañera del MBA que se estaba retornando a Chile y fuimos varios a despedirla. Y ahí yo dije, como, miren, yo quiero esta hostería, tienen unos juegos, el que se anima viene conmigo. ¿Pero le explicaste qué eran los juegos? Sí, ¿O? sí, Ah, ya. les expliqué y ellos dos se animaron. En verdad, con ellos también, bueno, y otros amigos también, hemos ido a Gardaland, ahí no existía The Stall, así que no grabamos Trip Report, pero Sí, lo mismo, sí. seguramente habrá que volver. Pero sí, aquí me han apoyado harto los amigos en Bueno. estas locuras. ¿Y Angelo conocía el parque? Angelo, no O sé si esto. lo conocía, no, Mm. no, pero claro, obvio que Gardaland y O sea, es bien las escondido, conocí, a eso sí. voy, porque tampoco es que sea Sí, tan popular. sí. No recuerdo que me haya dicho que lo tenía en su radar. No. Porque claro, se ubicaba Gardaland, bueno, que obviamente el parque más grande, pero y Sí, creo que sí, mencionó el sí, otro, sí. ¿no? Leolandia. ¿Cómo? No sé cuál. Leolandia, que también está cerquita aquí de Milán. Ese, más para Em, niños, pero sí. pero claro, oye que sí, muy buen cierre. Bien, Muy buen Nos cierre. Bien. Sí, quedamos por- sin, sí. nos quedamos sin Trip Report, así que invitamos a la gente que vaya Sí, al lo parque. gastamos todo en un solo capítulo. No, Claro. pero está bien porque está bien mostrar también como qué cosas hicimos el año pasado. Como dice José, no todo, yo también fui a Thor con un grupo grande de amigos el año pasado y claro, él no estaba de esto, así que no hubiera sido entretenido haber grabado también algo con ellos. Pero, sí, pero bueno, la idea es esa, como ir plasmando también la experiencia con los ruidos, con los sonidos, conocer esta historia. Y parques de repente que me gustó que igual son parques, la verdad, bastante más como escondido, más B, digámosle. sí, Excepto tuvimos de todo. excepto por PortAventura. Pero el resto, sí, parques que generalmente la gente quizá no los va a tener en su radar y no sé, realmente tenía 7 días en Madrid y es como, oye, ¿qué podemos hacer? Bueno, escuché que hay un parque que tiene una montaña rusa top mundial. ¿Te gusta? Ya, vamos. Nada, me parece como atractivo en ese sentido. Y lo mismo, claro, si estás con niños, y no sé, tu hijo es fanático de Thomas,
oye, vamos a ir a Inglaterra. Encontraría raro que alguien quiera hacer algo así, pero ¿por qué no? Pero- Mira, a Federico le regalamos un Thomas y ahora lo ama, así que quizás lo Drayton vamos a Manor. incluir Drayton Manor sí, sería. a ver el Thomas. Suena Ah, muy bien. Oye, falta. buen 2025. Se viene este año. Bueno, esperamos que ahora cuando empiece a salir la temporada ya se vengan más cosas, se vengan nuevos parques. Podamos ir a todos esos parques y poder mandar trip reports, como decía José, que, claro, que invitar a la gente que mande trip reports, que si están ahí graben un audio, nos lo mandan, nosotros lo ponemos acá. Y que nos sigan, obviamente, que nos sigan, no sé, en todas nuestras redes sociales, que nos escuchen en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, que no, Apple Podcast diría que el más bajito que tenemos de todo, pero bueno, ya, 2. ya iremos en esta segunda temporada puliendo y trabajando más la difusión del podcast en sí también. Está bien, está bien. Sí. Muchas gracias por Bien. escucharnos. Gracias por escucharnos, nos Clap, vemos clap. hasta el siguiente Stall. Hasta el próximo Stall.